Muy buenos días, gracias por seguirnos en esta mesa de análisis semanal aquí en el portal de e-Consulta. Gracias por su preferencia. Vamos a continuar semana a semana con temas de interés público, con temas que estén en la mesa de la discusión y en las mesas, ¿por qué no también decirlo?, de análisis en diferentes espacios. Por tal motivo debemos agradecerle que en esta ocasión nos acompañe, porque vamos a abordar dos temas con el maestro Claudio Sirio Romero, que ustedes identifican muy bien porque se trata de un sociólogo tlaxcalteca, académico él, con amplia experiencia en materia de acceso a la información y transparencia en Tlaxcala. Fue presidente de la CAITLAX y con una trayectoria académica pues que desde luego ha sido muy destacada. Claudio Sirio, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. Gracias, Patricio, y desde luego siempre es un gusto compartir contigo y reflexionar los temas que se resultan importantes para el país y para Tlaxcala. Pues dos de ellos precisamente aquí en Tlaxcala. El primero, el relacionado con los foros de consulta que iniciaron el pasado 14 de febrero y concluirán por allá del 9-10 de marzo, y que desde luego hay opiniones encontradas sobre estos foros de consulta que llevarán a la conformación del Plan Estatal de Desarrollo del gobierno de Marco Mena, que todos ustedes saben abarcará 4 años, 8 meses, junto con los municipios que también deberán estar preparando su plan municipal. Y en la segunda parte de esta mesa de análisis, otro tema muy controvertido que tiene opiniones diferentes y hasta encontradas, relacionado con la posibilidad del regreso del voto a los presidentes de comunidad en Tlaxcala, ya que todos ustedes saben que una reforma del 2015 pues le quitó esta prerrogativa a los presidentes de comunidad. Pero bueno, entremos en materia en el primer caso, Claudio. En Tlaxcala, desde el gobierno de Beatriz Paredes, por una reforma constitucional federal, los estados están obligados, sus gobernantes, a presentar un plan estatal de desarrollo. En el caso nuestro, de la entidad, Beatriz Paredes fue la primera gobernadora que le dio cumplimiento a este mandato constitucional y que desde luego se trasladó también como mandato constitucional en nuestro estado. Tanto la Constitución federal como la local pues hablan de esta obligación. Después, 5 gobernadores más pues han dado cumplimiento a este ordenamiento federal y estatal. Me estoy refiriendo a José Antonio Álvarez Lima, Alfonso Sánchez Anaya, Héctor Ortiz, Mariano González Arur, y ahora Marco Mena está haciendo acto de presencia en los 6 diferentes foros que ya se han realizado, como lo mencioné, a partir del 14 de febrero. Un primer acercamiento a este tema, Claudio, con tu experiencia y con tu mirador de análisis que tienes académico y político. Desde luego, Patricio, claro que resulta importante que en términos de lo que está establecido en la Constitución, el gobernante en turno pueda realizar un ejercicio de alguna manera de consulta a la ciudadanía, así incluso en abstracto, sobre diferentes temas que para él o para sus asesores o para su equipo de trabajo resultan finalmente importantes. Siempre es necesario, desde mi punto de vista, una mirada crítica en este sentido, es decir, una mirada libre con respecto a lo que pudiera plantearse, porque efectivamente se estarían celebrando 16 reuniones, para ser exactos, desde el 14 de febrero hasta el 9 de marzo, sobre temas que yo supongo que el propio gobernador y su equipo, al parecer encabezado por Lenin Calva, secretario de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, que consideran importantes, temas que ellos consideran importantes. Lo digo porque, por ejemplo, a mí, a partir incluso de la forma en que me presentas, Patricio, yo veo que el gran ausente de estos foros pues es el tema de la transparencia. Así es. Incluso el tema de la transparencia, no solo en términos de la transparencia gubernamental o del ejercicio del derecho de acceso a la información o el ejercicio de la protección de los datos personales, sino incluso en temas más recientes como lo que se llama ahora el gobierno abierto, en el sentido de que requiere que la gente se informe para que pueda participar.
Y de alguna manera, digamos, como que resulta tradicional ya en muchos de estos casos que se realicen foros de consulta. Lo lamentable, y desde luego lo he dicho aquí también en redes sociales, lo digo, pues yo esperaría que me cerraran la boca, ¿verdad? Que me dijeran, ahora no va a ocurrir de esta manera, pero lamentablemente estos foros de consulta luego solo son forma, solo son resultan incluso hasta demagógicos en un momento dado, sabiendo perfectamente que el significado de la palabra implicaría, bueno, pues quieren que la gente escuche lo que quiere escuchar. Entonces, yo espero obviamente que no sea así, porque la confección finalmente del Plan Estatal de Desarrollo, pues hemos visto que se desarrolla en los gabinetes, y muchas veces alejado realmente de lo que pueda opinarse en este tipo de foros. Yo incluso invitaría al propio gobernador y a su equipo a que al finalizar los foros y a la hora de elaborar el Plan Estatal de Desarrollo también pudieran presentar un informe en términos de cuáles fueron las propuestas, cuántas se recibieron, de qué tipo, y en un momento dado incluso cuáles de ellas pueden estar siendo consideradas en la confección del plan. Patricio, porque más adelante, por ejemplo, podríamos ir a algunos de los foros incluso ya realizados o los que se van a realizar, para señalar de manera más puntual, bueno, qué es lo que se está planteando, ¿no? Y aquí, digamos, en la idea, digamos, inicial de esto es que, bueno, que ojalá y todas las propuestas que están recibiendo en los foros que ya se realizaron y los que se van a realizar, pues sean consideradas. Yo no estoy diciendo que todas las propuestas, ahora también resultaría demagógico, pero sí que seguramente debe haber propuestas muy interesantes. Yo veía ayer una de unos jóvenes que están, incluso uno del PAN, militante del PAN, y otro militante de Morena, entusiasmados un poco con el foro sobre jóvenes, pero les digo, pues ojalá y esas propuestas que ustedes tienen, que son interesantes, pues puedan ser tomadas en cuenta. Pues ya que comentas este asunto de que nos deberían dar a conocer un cuadro sinóptico, un resumen de los 16 diferentes foros que se realizarán hasta el 9 de marzo, precisamente Marco Mena ha creado, estará por definirse cuando el Congreso del Estado apruebe la reestructuración del gobierno estatal, un ente público, una dependencia del Ejecutivo, que con el nombre de Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, que encabeza precisamente, pues yo diría ahorita como encargado, porque pues la titularidad la tendrá cuando se oficialice, se legalice la creación de esa secretaría, el profesor Lenin Calva. Él es el responsable de la, digamos, logística y la realización de todos estos foros. Recientemente en Panotla se realizó precisamente un foro sobre participación ciudadana, y el eslogan que Marco Mena ha planteado para su gobierno de construir y crecer juntos, esa participación ciudadana y las políticas públicas que ahora adquieren ese rango de importancia en el gobierno de Marco Mena, pues sería el encargado de dar a conocer seguramente estos trabajos. Hemos invitado al profesor Lenin Calva que venga precisamente a esta mesa. Lo he hecho en 2 ocasiones, por diferentes razones no ha podido confirmar su asistencia, pero ¿qué te dice a ti, Claudio Sirio, también desde tu mirador académico, la creación de un ente de este tipo, políticas públicas y participación ciudadana, en el proyecto de gobierno de Marco Mena, momentáneamente, y después regresamos al asunto de los foros? Sí, incluso en ese sentido de lo que tú planteas, que podría ser el eslogan del gobierno de Marco Mena, incluso me parece a mí que no hay mucho soporte académico en el planteamiento, me parece más del sentido común, porque pues efectivamente, pues sí, se trata de construir, ni modo que de destruir, ¿no? Y desde luego crecer, no siempre, necesariamente crecer no es un concepto que, digamos, desde la tradición, por ejemplo, de las políticas públicas nos esté indicando algo necesariamente positivo.
y en qué sentido, digamos, se podría estar planteando. A mí me parece que todavía como que falta mucha elaboración, digamos, académica y teórica en el planteamiento, porque no me parece, digamos así, incluso como que le esté diciendo a la gente muchas cosas. Me decía más, por ejemplo, esto de hacer un mejor lugar para vivir, que era algo que planteó Alfonso Sánchez Anaya, algo incluso muy pensado, que incluso después ya empezamos a ver en otras entidades, como en Puebla, casi el mismo eslogan de un mejor lugar para vivir, en el sentido de que la gente tiene que entender esto. ¿Qué es construir? ¿Qué quiere decir exactamente con construir? ¿Qué se quiere decir exactamente con crecer? Porque, Patricio, en esta idea precisamente de que la construcción puede ser colectiva, puede ser a partir de la participación ciudadana, yo la siento mucho en términos precisamente de cómo precisamente lo que no se ha fomentado en nuestro país es eso, la participación ciudadana. Es decir, de que la gente ejerza sus derechos, porque la ciudadanía es eso, es el ejercicio de nuestros derechos. Es más, la ciudadanía es darnos cuenta que tenemos derecho a tener derechos, para ser incluso, tratar de ser un poquito más preciso en esto. Pero podría poner, así como para entrar, digamos, en materia, en el sentido de que pudiera funcionar una secretaría de ese tipo, por ejemplo, el contenido de lo que fue el primer foro, la forma en que se denomina este primer foro, educación y desarrollo de competencias para el mercado laboral, pues nos muestra una visión limitada a los esquemas neoliberales, Patricio, ya que la educación ya no puede pensarse como un mecanismo para formar, yo diría incluso ahí construir empleados, sino para construir personas humanas, ciudadanos libres, ¿sí? Por solo mencionar digamos, algo, digamos, elemental. Lo respeto, finalmente es la decisión de ellos que se denomine de esta manera, pero la educación tendría que plantearse con una visión más amplia y no en este sentido, digamos, superficial de lo que se trata es generar en las personas competencias para el mercado laboral, ¿no? La educación tiene un propósito mucho más amplio, crear personas humanas que sepan en un momento dado que educarse no es solo o exclusivamente para trabajar o para tener un empleo. Digamos, con una mirada crítica en este sentido, yo pienso, es mi idea un poco a partir del cuestionamiento, tal como lo formulas, Patricio, es que sí, un gobierno, digamos, que pretende ser democrático, o lo más democrático posible, pues desde luego que tiene que acudir a la ciudadanía para escuchar fíjate, ¿cómo lo decían antes? Sus demandas, no. Ahora tendríamos que escuchar a la ciudadanía para que digan sus propuestas. Bueno, hasta ahí dejamos por el momento, vamos a una pausa y continuamos con el tema Plan Estatal de Desarrollo Tlaxcala 2017-2021, foros de consulta. Hoy vamos a responder a las necesidades y exigencias de Tlaxcala. Finalmente hay condiciones para llegar al sitio al que aspiramos. Un estado de oportunidades. Hagamos que Tlaxcala signifique lo mejor. Elijamos el camino de la modernidad. Estamos a las puertas de la mejor historia para nuestro estado. Es momento de ser lo mejor que sabemos ser. Gente de trabajo, esperanza y anhelo sin pausa. Con nuestra confianza, voluntad y talento lo lograremos. Gobierno del estado de Tlaxcala. Construir y crecer juntos. Mi nombre es Guadalupe García, tengo 65 años y me diagnosticaron diabetes hace 12 años. Cuando me diagnosticaron la diabetes me dieron un tratamiento, lo he seguido desde ese momento. Hay que estarse checando la glucosa, cuidar el peso. Cuando sepan que tienen diabetes no tengan miedo, vayan a su clínica para que los atiendan, les den su tratamiento y pues van a ver que van a lograr llevar una vida normal. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Continuamos en esta mesa de análisis relacionada con el tema foros de consulta que se están realizando en Tlaxcala con motivo de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo de los 4 años, 8 meses que gobernará Marco Mena Rodríguez. Coincido con esa visión crítica que tienes, Claudio, de que se trata muchas veces nada más de foros que buscan legitimar esa consulta ciudadana, trasladarla a un documento y después, pues ese documento más de las veces no es un referente de los gobiernos en turno. Marco Mena ha sido muy puntual, hasta en 2 ocasiones de estos 6 foros que ya se realizaron, he estado presente, lo he escuchado y él ha planteado que
no será este caso uno más de ellos. Me refiero a que sea un documento seguramente muy bien elaborado, porque por ahí uno de los participantes que invitan llegó a decir en el foro de Panotla que solo había 2 gobernadores en el país, 2 de 32, que realmente sabían de políticas públicas y el manejo que se le debe dar a la participación ciudadana en proyectos de este tipo. El caso de Tlaxcala, dijo, es uno de ellos, no mencionó el otro, pero bueno, finalmente el ambiente en el que se están dando estos foros a mí me parece que son algo más allá de lo que ocurría antes, porque también tuve la oportunidad de conocer otro tipo de actividades relacionadas con este tema. Y Marco Mena ha dicho que además de ser una consulta real, va a ser un documento, muy consistente, un documento donde se incorporen todas las participaciones de los 16 foros, y finalmente lo que él dice, el propósito principal es de que esto se traslade a políticas públicas del gobierno de Marco Mena Rodríguez. Mi pregunta ahora, Claudio, es: en 16 foros que tienen diferentes temáticas, que abarcan diferentes temáticas, tú ya mencionaste una ausente, la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales, el gobierno abierto. Otros temas que tú consideres que no pudieran estar incluidos porque resultan importantes en un gobierno que se dice tiene como lema construir y para crecer juntos, pero también tiene como eje central la gobernanza moderna. Sí, Patricio, porque mira, incluso más que pensar en otros temas que yo pudiera considerar que están ausentes, podría retomar el tema del gobierno abierto, porque es algo que desde el Sistema Nacional de Transparencia, es decir, del Consejo Nacional de Transparencia que encabeza el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, y que aquí en Tlaxcala está representado por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, y ahora IAIP Tlaxcala, antes CAITLAX, está, digamos, muy vinculado en términos de cómo es que propiciando un gobierno abierto, digamos, en Tlaxcala, mucho de esto que pudieran parecer buenos propósitos en una serie de foros o en un discurso a lo mejor bien elaborado, yo no digo que no, es decir, que haya contundencia, que haya seguridad en el gobernador a la hora de decirlo, realmente se materialice, Patricio, porque mira, por ejemplo, se habla de que en el Sistema Nacional de Transparencia se fomente el gobierno abierto, y el gobierno abierto, la tradición que inauguró Obama, que se llama, tomó fuerza con Obama, que se llama el Open Data, es decir, de que toda la información pública que se encuentra en las diferentes instancias sea publicada, o incluso muchos piensan que puede ser una cacofonía, es decir, que la información pública sea pública, o sea, realmente pública. ¿Pero para qué? Que esa es la pregunta. ¿Para qué queremos que la gente, las personas, ni siquiera los ciudadanos, sino las personas, tengan acceso a esa información? Pues para que con esa información puedan participar. Entonces, mira, por ejemplo, si lo llevamos a una cuestión, digamos, ya muy específica de los foros, por ejemplo, puedo pensar en el foro de los jóvenes, sobre todo porque mis amigos que te mencionaba, jóvenes ellos, uno de Morena y otro del PAN, que ayer intercambiaba algunas cosas con ellos en Facebook, están entusiasmados y yo creo que es válido, por ellos está bien, pero ¿de qué serviría que ellos lleven propuestas como, por ejemplo, este chico del militante del PAN señalaba ahí, decía que había que crear una especie de consejo ciudadano de atención a las políticas de los jóvenes o algo por el estilo, y yo le comentaba que de alguna manera sí se necesita un espacio donde los jóvenes puedan opinar sobre las políticas públicas que se van a aplicar en el sector, ¿sí? Un espacio plural incluso, es decir, donde los propios las propias referencias partidistas pudieran estar ahí presentes, ¿no? A ver, sí, la idea resulta muy buena. Incluso tendría que modificarse la ley del Instituto Estatal de la Juventud, tendría que plantearse una reingeniería del diseño del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud,
Porque bueno, ¿cómo lo ve, cómo se ve desde fuera este tipo de cuestiones? Bueno, pues que a veces son un coto, digamos, donde solo un grupito, digamos, sobre todo el grupo del partido gobernante, realiza actividades que en un momento parecen juveniles, pero que para el resto de los jóvenes que están en el campo, en las fábricas, en las escuelas, etcétera, no tienen ese espacio. Entonces, ¿cómo crear una instancia donde los jóvenes puedan opinar desde sus diferencias ideológicas, partidistas, incluso sociales? Repito, que los campesinos, los obreros, los trabajadores, los estudiantes puedan opinar con respecto a qué se debe hacer con los recursos públicos en materia de la juventud. Es una buena idea, Patricio, es una idea loable, pero la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer si los jóvenes mismos no tienen la información con respecto a lo que hay en materia de recursos públicos, de leyes, de instituciones, etcétera, si no hay un gobierno abierto? Tiene que empezarse desde mi punto de vista con esto. Ni siquiera lamento que no haya un foro dedicado al gobierno abierto, incluso yo lo llamaría así, porque de repente incluso la denominación de los propios foros de repente me parece muy rimbombante, así como que la juventud y para crear la nueva gobernanza, la gobernanza moderna, cosas así, cuando pues en realidad, Patricio, se puede plantear el foro nada más como juventud, el campo, el deporte, la cultura, etcétera, ¿no? Y no plantear cosas, digamos, demasiado rimbombantes, pero bueno, cada quien su estilo, ¿no? Insisto, si no se plantea, por ejemplo, desde el Plan Estatal de Desarrollo la idea de promover un gobierno abierto en Tlaxcala, entonces todos los esfuerzos que se están haciendo en el Sistema Nacional de Transparencia, lo que va a haber en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el Sistema Estatal Anticorrupción, no tendrá, digamos, sentido, porque no habrá esa apertura de la información hacia la gente para que la gente pueda participar. Si no tiene esa información, no va a participar. Y muchas veces pues lo que sigue estando presente pues son los arcana imperi, son la información en la opacidad, en la oscuridad. Entonces yo creo que tendría que plantearse de esa manera, pero bueno, no estoy dando ideas, ni siquiera estoy planteando que hagan un foro extra sobre el tema, pero creo que sí tendría que ser como que la línea que guíe un plan estatal de desarrollo. Y bueno, pues van hasta ahora. En Alzayanca se realizó el día de ayer un foro relacionado con el campo para crecer, eso que tú le denominas un concepto más rimbombante, a veces que nada más es así como que una forma de llamar la atención y atraer más público. Lo que yo también he constatado, porque he estado en la mayoría de estos foros, los que se han realizado hasta ahora, y pretendo estar en algunos más hasta el 9 de marzo, es si se trata realmente de, en las mesas donde se hacen las propuestas, me acerco a ellas y trato de identificar si son gente que en verdad está trabajando sobre esos temas que se van analizando en los diferentes foros, y constato que sí, en el caso, por ejemplo, de educación, en el caso de el reciente de políticas públicas, pues había gente que ya está laborando en esa dependencia de gobierno, en fin. En esta idea que Marco Mena ha expuesto desde el primer mensaje de gobierno el día 1 de enero pasado, sus 3 ejes rectores, educación, salud y trabajo, empleo, y 2 más que vienen a complementar, era una especie de trípode el inicio, pero ahora se han agregado 2 más, seguridad en ese orden, seguridad e infraestructura, como ejes rectores de gobierno. ¿Qué opinión te merece a ti, con todo el bagaje que tienes desde la academia y desde las mesas de análisis aquí en Tlaxcala, el hecho de que esos 3 ejes rectores principales, educación, salud y trabajo o empleo, sirvan como, digamos, como guía principal de gobierno? Yo pienso que se tiene una idea muy clara de dónde tienes que trabajar y en qué partes, digamos, tienes que enfocar los mayores esfuerzos. Cuando se define un trípode en el sentido que tú lo mencionas, digamos, metafórico, de que puede ser lo que sostenga un gobierno de manera importante,
en términos precisamente de la gobernanza, no de la gobernabilidad, efectivamente, como lo distingue muy bien. Yo creo que el gobernador debió, si estuvo colaborando cerca de Luis F. Aguilar, debió de haber abrevado muy bien estas conceptualizaciones y sus diferencias, porque no se trata de lo que de que nuestros mandaderos, es decir, los que nosotros contratamos para que sean los funcionarios públicos, decidan qué es lo que se tiene que hacer con la gente en cuestiones tan importantes como la educación, sino que escuchen lo que la gente puede estar, digamos, proponiendo para que ahí se puedan resolver realmente problemas importantes. El tema de la educación, por ejemplo, siempre va a ser complejo, Patricio, porque si nosotros empezáramos a identificar, por ejemplo, las debilidades y las fortalezas del sistema educativo mexicano, porque ese es el contexto, pues encontraremos seguramente que las debilidades son realmente terribles, y las fortalezas no son, digamos, aunque suene, digamos, como repetición, no son tan fuertes. Sí, por ejemplo, se llega a pensar que los programas educativos en las escuelas se cumplen cabalmente, y cuando uno revisa los libros al final del curso, uno se da cuenta que los profesores ni siquiera concluyeron el programa en el libro. Y yo siempre he puesto esto, digamos, porque y a lo mejor exagero, pero incluso se ve como el libro, las hojas del libro están la mitad ahí con un poquito de sucio y la otra parte limpia, porque no se vio esa parte, Patricia. Entonces, nada más entrarle a ver que efectivamente todos los profesores en las aulas cumplan los programas, Patricio, es un reto. Es un reto terrible, porque pues te encuentras, si tú vas a las escuelas, digamos, acostumbras a estar en las escuelas y te das cuenta que el profesor tal hace esto, que la maestra esta deja de tarea lo que tendría que realizarse en el salón con el equipo, a la hora de hacer las evaluaciones, los exámenes, los niños ven que hay preguntas ahí que ni siquiera estudiaron en el periodo, y entonces reprueban, y entonces ven nada más empezar a buscar estos detallitos, uno identifica que el reto es terrible, ¿no? Es duro. Qué bueno que se lo plantean, y para no entrar, digamos, un poco no entrar a detalles, sino tratar de concluir la idea, por ejemplo, en el tema de salud, por favor, Patricio, ¿cuánta gente está falleciendo en estos momentos por cuestiones, digamos, por enfermedades que son curables? Para no pensar ya en la corrupción, casos como el de Veracruz que se han denunciado públicamente. Pues sí, muchos pendientes en materia de educación, en materia de salud, ya ni se diga en materia de empleo. Marco Mena planteó muy claramente el asunto de la territorialidad, ahora no como eje central del trabajo en las zonas rurales, que se están haciendo cada vez más urbanas. En fin, tenemos un gobernador que plantea muy bien las cosas, que quiere un plan diferente y que quiere una gobernanza moderna. Dejamos este tema por el momento, Claudio, y en la segunda parte pasamos a lo que anuncié en un principio. Gracias por continuar con nosotros, vamos a una pausa. ¿Sabías que en Tlaxcala tú cuentas con una institución que protege tu voto? Sí. El Tribunal Electoral de Tlaxcala, como órgano constitucional autónomo, es el encargado de proteger el voto que depositas para elegir a tus autoridades. Nosotros aplicamos la ley para que se respete la voluntad de quienes, como tú, acuden a votar. Tribunal Electoral de Tlaxcala. Aplicamos la ley para proteger tu voto. Carnaval Tlaxcala 2017. Un carnaval con historia, cultura y tradición. Te esperamos del 23 al 28 de febrero. Carnaval Tlaxcala 2017. Gobierno del Estado de Tlaxcala. Construir y crecer juntos.